Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta conferencia de este ciclo. La conferencia de hoy es impartida por Arturo Fernández San Martín y de manera muy breve os cuento que él es profesor de biología, lleva 37 cursos académicos impartiendo docencia, ha tenido diferentes cargos dentro de los equipos directivos durante 22 años. Ha colaborado y colabora tanto en la formación inicial como en la formación permanente. Y aparte de esta presentación un poco más formal, también os quiero contar que para mí Arturo, lo conocí a raíz de este ciclo de conferencias, reúne no solo unas cualidades académicas, sino que reúne unas características personales que me parece que tiene que tener todo buen docente. Es una persona siempre amable, siempre facilitadora de todo, es una persona muy empática, es una persona comprometida y como no tenemos oportunidad de decirnos estas cosas cuando nos vemos, pues la verdad que te la quería decir en público. Una de las cosas buenas de este ciclo, con tanta gente y con tantos líos, pues bueno, una de las cosas buenas que tiene coordinar, y otras muchas, ha sido conocer a Arturo, porque siempre conocer a compañeros, a profesionales de la educación con esa implicación y esas ganas de hacer las cosas también, pues es una alegría. Así que os dejo con él, espero que la disfrutéis. Ya le he dicho a Arturo que este año tenemos la suerte de tener un alumnado que pregunta, que está muy interesado por las cuestiones que así se plantean, así que él hará su exposición y luego le he pedido que deje unos minutillos para posibles preguntas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo digo mucho, tengo casi más preámbulos, o tengo un largo preámbulo que me parece que es muy conveniente o muy necesario. Lo primero decir, enlazando con lo que decía Lola, a la que tengo que agradecer sus palabras, porque si no sería un maleducado. Decir que los profesores tendríamos que ser, no voy a decir tenemos, tendríamos que ser un poco encantadores de serpientes. Yo, una cosa que me planteo todos los años cuando empiezo a dar clases, y hasta cierto punto pues me lo planteo también cada vez que estoy como vosotros, es que hay que, no es que esté llamando serpientes al auditorio, pero sí que hay que engancharlos, hay que hacerse con ellos. Yo, pues las primeras clases a principio de curso con mis alumnos, en estos 37 años que ha dicho Lola que llevo en la docencia, nunca he dejado de dar clase. Cuando he sido director no he dejado de dar clase, porque me parece que los directores son los primeros que tienen que dar clase, para, entre otras cosas, dar ejemplo. Pero siempre las primeras semanas, los primeros compases del curso, pues son un tiempo dedicado a conquistar, no encuentro mejor palabra, a conquistar a mi alumnado, es decir, a conseguir que entre ellos y yo pues se establezca una relación cómoda, lo más fluida posible, y por lo tanto pues los conseguiré tener en una disposición favorable hacia lo que yo quiera aprender con ellos, lo que quiera que ellos aprendan conmigo, de manera que ese proceso, claro, en una conferencia como esta yo no puedo dedicar aquí un rato a contaros 4 cosas de forma afable, ser muy simpático para conseguir predisponeros a mi favor, porque si no se nos va el tiempo. Pero sí que voy a intentar que se note que lo que digo es verdad. En el mundo de la docencia se pueden decir muchas cosas, se puede contar mucha música celestial, muchas bondades, pero yo generalmente cuando oigo hablar a profesores, o cuando he oído mucho hablar en los últimos años a directores, pues se nota muchas veces cuando hay algún trasfondo de verdad, o cuando hay un poquito de platillo sonando ahí, adornando la realidad. La realidad es la que es. Yo os invito a ir a los institutos y a que los que vengáis al instituto en el que yo trabajo, pues comprobéis la realidad. La realidad. Por aquí puede que esté una persona que creo que me han asignado a mí como tutor de prácticas, pero estoy seguro que no menos de 40 y tantos, porque todos los años son alrededor de 50 alumnos de máster los que van a hacer las prácticas al instituto en el que yo trabajo, al Politécnico.
de manera que es muy probable pues que nos veamos por allí y podréis comprobar cuánto hay de verdad o de adorno de la verdad en lo que yo voy a decir a continuación. Así que, bueno, estoy encantado de estar aquí porque la formación inicial del profesorado a mí me ha dado muchísimo en mi vida profesional. También en el aspecto humano, porque tengo grandes amigos y amigas que han sido alumnos míos, que han hecho el máster y antiguamente el CAP conmigo, y después por las vueltas que da la vida, pues lo ha hecho compañeros de instituto, compañeros de otras cosas, y entonces pues a mí el máster me ha dado también en el aspecto humano, pero en el profesional me ha dado mucho, porque tener personas que están deseando ser profesores, que están empezando y que se están formando para ello, observándote en clase contigo, entrando y saliendo, en fin, pues te ofrece perspectivas que a veces a ti se te escapan, te ofrece ángulos que tú a veces pues no se te han ocurrido y te ayuda a mejorar. De manera que yo estoy encantado de participar en esto, y la prueba es que, ya le decía a Lola hace un momento, que debo ser ya el más antiguo, entre otras cosas por mi edad. Profesor implicado en la formación inicial del profesorado de secundaria. Yo he conocido un montón de directores del antiguo ICE y después tal, y en mi instituto pues he visto formarse como futuros profesores a muchas personas que hoy día son compañeros, y me parece que he visto formarse a algunos que ya se ha jubilado, es decir, que me han adelantado. De manera que, bueno, eso también indica que yo podía estar jubilado si quisiera, y no lo estoy. Porque no tengo ninguna prisa por jubilarme. Mira, esta conferencia se llamaba, ahora en el cuadrante viene de otra manera, pero se llamaba primitivamente, y yo no me he dado cuenta de cambiarle el título, pero bueno, da igual. El profesor del siglo XXI y las buenas prácticas docentes. Yo soy el que la prepara y estoy a vuestra disposición en el Politécnico Jesús Marín, y allí seguiré estando. Es un centro en el que he estado toda mi vida. Toda mi vida he visto pasar por allí mucha gente. He sido allí jefe de estudio, vicedirector, director, pero lo que siempre he sido es profesor. Y lo sigo siendo muy, muy a gusto. Tengo un grupo de tercero de ESO, que es el culpable de que tenga en el bolsillo algunos caramelos para la garganta, por si acaso a mitad de la conferencia, porque he tenido clase con ellos esta mañana. Y es un grupo, bueno, de los que son muy estimulantes, pero también cansados. Y luego pues tengo una serie de grupos de bachillerato, mañana y tarde, con los que pues estoy encantado. Yo no me olvido de cuando pues estaba en vuestra situación, haciendo el antiguo CAP, allí en Granada, en la Universidad de Granada, porque yo soy biólogo, y en Málaga hasta los años finales hasta los 80, hasta mediados de los 80, o principios de los 80, teníamos que irnos a terminar la carrera a Granada, y hacíamos el CAP, el antiguo CAP, lo hacíamos allí. Pues yo aprendí mucho en el CAP. Podía haber aprendido más, podía haber aprendido más, sobre todo en las prácticas. Vosotros generalmente pues suele la gente recordar con más agrado las prácticas que los módulos teóricos, porque las prácticas están en los institutos y están viendo los alumnos, eso es inevitable. Pero yo, sin embargo, aprendí más en los módulos teóricos, en las asignaturas teóricas, que en las prácticas. Las prácticas mías fueron muy flojas, pero aprendí muchas cosas que, bueno, yo sobre todo me acuerdo de que en aquel momento yo estaba pensando preparar las oposiciones y mirar por dónde me veo. De manera que yo lo primero que quiero transmitir es un mensaje Uy, ¿se ha ido? No. Un mensaje de ilusión, que el máster es un camino, es una puerta para iniciarse en la docencia, prepararse, y que indudablemente pues una buena parte de vosotros vais a terminar en la docencia. Es cuestión también de voluntad, es cuestión de prepararse bien, es cuestión de, hasta cierto punto, un poco de fortuna, y bueno, pues es cuestión de aplicarse a ello. De manera que esa invitación, no penséis que ninguno ha nacido con el título de profesor debajo del brazo. Todos hemos decidido un día dedicarnos a esto y hemos emprendido ese camino que estáis vosotros emprendiendo ahora. Así que estupendo. Os voy a poner aquí un modelo cualquiera de una jornada de un profesor o profesora de secundaria. Suena el despertador por la mañana y un rato después de todos los menesteres normales se va camino del instituto. Podría llegar
a tener una primera hora de clase. Es que estas son las de cerca. Ya decía yo que no veía nada. Hombre, qué diferencia. Una primera hora de clase en la que se tiene una guardia. ¿Está? Los profesores, eso es la primera cosa que se descubre y que en los últimos años más me dicen a mí los alumnos del máster que pasan por mi instituto. ¿Qué de cosas hacéis los profesores además de dar clases? Eso no lo sabía yo. No, ese trasfondo, claro, es una de las cosas que se descubre en el máster, que los profesores, además de dar clases, hacemos otras cosas en nuestra casa y en el instituto. Y entonces, esa es una parte muy interesante porque vosotros vais a pegar a un tutor y vais a hacer la vida cotidiana con ellos y vais a ver pues que no todo es dar clases. Después, pues por ejemplo, tiene una clase con un grupo de secundaria, desarrolla una unidad didáctica, hace ejercicios, resuelve dudas. Después, a la tercera hora, pues otro grupo de secundaria, 2 clases seguidas, ¿no? Y en este, pues, hace un examen de una unidad didáctica anterior. Bien. Y durante el examen, pues aprovecha para echar una ojeada a la materia de la clase siguiente, que tiene algunas dudas o que no ha terminado de preparar todo lo bien que quisiera. Después viene el recreo, en los recreos se hacen muchas cosas, ¿eh? A mí ahora me sobra el recreo, he sido 12 años director y no paraba durante el recreo de hablar con gente, con uno, con otro, y ahora en los recreos me ve la gente y dice, ¿qué haces? Digo, porque me sobra el recreo, porque todavía no me he adaptado a que media hora pues se puede uno tomar con mucha más tranquilidad. Bien, pues se habla con uno, se habla con otro. Después, cuarta hora, pues una tutoría administrativa. Y entonces la tutoría administrativa pues está en la aplicación Seneca, que os enseñarán vuestros tutores cómo funciona para ver todo lo que se hace ahí, ¿eh? Y después pues se habla con el orientador o se habla con este o se tal. Bien. Después, una quinta hora, pues clase con un grupo de bachillerato, presentación de tareas realizadas, negociación de la fecha de un examen, etcétera, etcétera. Y después dice, pues esta hora libre, a esa hora me tenía que ir, pero se queda uno hablando un rato con la directora acerca de un problema en el seno de su departamento. Esto puede ocurrir, es decir, que tenemos un horario mínimo, pero luego, pues cuántas veces se pasa uno de horario, ¿eh? Y se queda allí un tiempo más. Esto en otras profesiones es mucho menos imaginable, ¿eh? En la enseñanza y en otras profesiones, no pretendo que esto sea exclusivo nuestro, no es nada raro que tú llegues un rato antes al instituto porque tienes que hacer algo, a preparar algo, o te quedes un rato allí después porque tienes que hacer alguna cosa que no te ha dado tiempo a hacer. No pasa nada y es muy normal, ¿eh? Ahí enseguida quien dice, le estoy regalando al Estado 20 minutos, bueno, pues eso lo hacemos todos, en muchas profesiones, no solo en la nuestra, pero vamos, que no hay que extrañarse y no pasa nada, y no es tampoco una heroicidad. Pero el día no acaba, se vuelve a casa, se come y ahí quedan un montón de girasoles que rellenar. Pues los profesores tenemos 37 horas y media de jornada semanal, pero 25 son de horario regular en el instituto y 5 de horario no regular. Las 7 y media restantes, ¿dónde están? Pues están en casa, porque normalmente los profesores trabajan en casa, y mucho, ¿eh? Algunos muchísimo. Depende un poco de en qué sectores de la enseñanza estén, de qué tipo de materias den, de cómo domine las materias que da, o si son materias de rabiosísima actualización, que hay que estar continuamente viendo cosas nuevas. Entonces, hay profesores, y no penséis que el que más trabaja en casa es el profesor de ciclo superior de informática. A veces la maestra de segundo de primaria se lleva una manta de libretas a su casa, que corregir y que hacerle apreciaciones a los alumnos. Es decir, que hay profesores que trabajan en casa mucho. También hay algunos que no trabajan en casa casi nada y se nota enseguida. Bien, después una reunión en otro instituto con un grupo de trabajo. Eso es la formación permanente del profesorado, que es necesaria y es relativamente obligatoria. Después volveremos sobre eso. Después se va uno al gimnasio, que también tiene derecho, o al supermercado, o al dentista, o de paseo, o al pediatra. El pediatra, no uno, ¿no? Después puede cenar, pero después de la cena a lo mejor todavía hay que sacar un rato para corregir unos exámenes que habían quedado atrasados. Esa es una de las partes más ingratas de la docencia, pero en fin, hay otras muchas que son muy gratas. Es decir, que yo conozco uno con nombre y apellidos que aprobó las oposiciones y renunció porque no le gustaba corregir exámenes. Si lo tuviéramos aquí delante lo matábamos entre todos, ¿no? Lo linchábamos. Pero es así. Bueno, pues no dejemos que las partes feas, es decir, no en ningún trabajo todo es bonito.
Pero evidentemente la enseñanza da muchas satisfacciones, tiene muchos aspectos muy agradables. Bueno, pues no dejemos que los aspectos menos agradables, como es corregir un examen detrás de otro, al principio parece que tiene un poquillo de morbo. Vosotros cuando lleguéis a los institutos ahora y con vuestros tutores pues veáis exámenes o pongáis exámenes o ejercicios de las unidades didácticas que desarrolléis o ayudéis y tal, pues al principio tiene su gracia, pero se acaba enseguida. La gracia se termina muy pronto, vamos, resulta bastante tedioso. Bueno, pues todavía puede dar tiempo a un poquito de prensa, un poquito de lectura y se acabó. La jornada está bastante repleta. No todas están tan repletas, pero hay algunas que están incluso más. Puede haber más horas de clase, puede haber alguna jornada más tranquila, pero en fin, para que os hagáis una idea de la vida, de la vida que os espera, que es una vida muy llevadera, porque estamos vivos, llegamos a la ancianidad bastante bien, es decir, que no hay algunos que los desgasta mucho, es decir, que evidentemente nadie vale para todo, no todo el mundo vale para bombero, pues no todo el mundo vale para forense, pues no todo el mundo vale para profesor. Bueno. Antes de entrar en el detalle de esta diapositiva, pues para que veáis que no digo música celestial, estos son alumnos míos cuando estaban me parece que en cuarto de ESO, un grupo con el que hice toda la ESO. Los cogí en primero e hice toda la ESO completa con ellos. Pero aquel chico que hay allí con ese gesto tan pensativo es Pedro Sánchez y es un chico que estudió el bachillerato de ciencias en mi instituto, hizo el máster con vosotros, solo que unos años antes. Hizo el máster aquí y después de hacer el máster hizo las prácticas del máster en mi instituto conmigo, se preparó las oposiciones, aprobó, no obtuvo plaza, es decir, realmente no sacó las oposiciones, pero aprobó el ejercicio ese que todos queremos aprobar para entrar en la bolsa de trabajo. Y se ha tirado un par de años o 3 sin que lo llamaran, pero lo acaban de llamar. Hace 2 semanas fue loco de contento a contármelo, que lo habían llamado para una vacante en Almería y allí está. Es decir, que lo que quiero con esta pequeña digresión es que veáis que esto es posible y que esto llega, Bueno, pues decimos, ¿qué se necesita para ser buen profesor? Pues muchas cosas, pero ya iremos viendo, vamos a volver sobre este asunto alguna vez más, pero ¿qué podemos decir? Pues hace falta, evidentemente, la formación académica, que ya la tenéis. Luego ya de esa ya no volvemos a hablar, aunque nunca es suficiente. Una de las cosas para las que también sirve el máster es para hacer un análisis de las carencias. Yo soy biólogo. Cuando terminé la carrera me di cuenta que no sabía lo suficiente ni de geología ni de anatomía humana, o anatomía y fisiología humana. Aunque sabía algo, pero no sabía suficiente porque es una cuestión muy recurrente en clase y muchas de las preguntas que nos hacen nuestros alumnos son sobre cuestiones relacionadas con la salud. Por lo tanto, pues esas carencias que nosotros descubrimos cuando estéis en clase, pues os vais a dar cuenta. Pues los biólogos os vais a dar cuenta enseguida que sabéis muy poca geología. Yo qué sé, depende un poco de las especialidades. Los informáticos, pues a lo mejor os dais cuenta que de algunas cuestiones sabéis mucho más que los profesores que vais a ver en los institutos, pero de otras a lo mejor de cosas que no se había ocurrido. Es decir, que el máster sirve para hacer introspección y descubrir un poco qué campos o qué lagunas tiene uno y que convendría rellenar. Después, por supuesto, conocimiento de didáctica, para eso estamos aquí o para eso estáis. Actitud de aprendizaje permanente, que no debemos perder nunca por muchos años que cumplamos. Esa actitud de aprendizaje permanente se enmarca en una actitud también de humildad y de estar siempre dispuesto a admitir que por mucho tiempo que llevemos haciendo una cosa, podemos no estarla haciendo suficientemente bien o incluso podemos estar haciéndola rematadamente mal y descubrirlo a tiempo es descubrirlo y arreglarlo. Es decir, para corregir siempre estamos a tiempo. Por supuesto, conocimiento de sí mismo, enlazado con lo que acabo de decir, disponibilidad. Volveremos sobre el trabajo en equipo. Es muy difícil ser profesor en este mundo actual de la docencia tanto pública como concertada, sin tener una mínima capacidad para el trabajo en equipo. Hay quien sobrevive, pero es complicado porque hay muchísimas oportunidades para el trabajo en grupo. Y, por supuesto, conciencia de la función de la docencia. No perder de vista la función social, la función que, por lo tanto, tiene institucional. Sobre la docencia todo el mundo opina. Es muy fácil opinar. En los medios de comunicación todo el mundo. Cuando todo el mundo habla de las pruebas PISA, a mí me gustaría sentar a una serie de adultos de los que hablan tanto y analizan tanto tan sabiamente, digo no docentes, fuera del mundo docente, de las pruebas PISA, me gustaría ponerlo y pasarles la prueba.
A ver, cuando se enfrenten a un problema de competencias numéricas no muy complicado, ¿cuántos lo resolvían airosamente? Yo digo que, bueno, evidentemente los resultados de PISA reflejan a nuestro alumnado, pero reflejan a nuestra sociedad. Es decir, nuestros alumnados son descendientes nuestros. Nosotros cogemos Calle Nueva, acotamos Calle Nueva una tarde y sentamos a todo el mundo en un pupitre, todos los que estaban en Calle Nueva, sin preguntarles qué estudios tienen, y les pasamos una prueba básica PISA y ya veríamos el pesimismo que nos entraba o el alborozo, que lo dudo, pero bueno. Más afirmaciones. Se habla mucho de ese concepto vago o un poco etéreo de la vocación, pero cuando alguien termina por no saber definir lo de la docencia, pues al final termina diciendo, bueno, pues será la cuestión de la vocación. La vocación se ha teñido durante pues toda la historia de un sentido religioso que, bueno, pues que lo tendrá en determinadas vocaciones. Es decir, se puede tener vocación para ser cura, bueno, o para ser rabino, pero evidentemente hay vocaciones, es decir, yo no me meto a definirla porque eso cada uno que defina como quiera, pero si una persona trabaja en lo que ha elegido trabajar, si ha tenido esa oportunidad o se la ha buscado, como decía no hace mucho un estafador le decía a una periodista en televisión, es que yo tengo que vivir, tengo que estafar, porque tú tienes la suerte de ser periodista. O que la periodista es que no querría meterse por ese campo de discusión, pero ¿cómo que tengo la suerte de ser periodista? Vamos a ver, habré hecho un bachillerato, habré preparado una selectividad, habré tenido los puntos para entrar en la carrera que yo quería y he hecho una carrera, me he ido a clases todos los días que he ido, o he faltado lo menos posible, he aprobado la asignatura y tengo un título. Vamos a ver, que no me lo han regalado, que no me ha venido con los Reyes Magos. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? La vocación es aquello que te lleva a hacer más de lo que estrictamente se te exige, ¿no? O aquello que te hace no escatimar, ¿no? Todos estamos hartos de ver, pues, en muchísimos ámbitos de la vida, pues gente que generosamente no se limita a hacer los mínimos de lo que sería exigible, sino que como que se pasa, ¿no? Vemos, pues, policías que terminan de hacerte un servicio y al final acompañan a la persona a su casa sin tener ninguna obligación para ello. O vemos, pues, el enfermero que se queda más rato al lado del enfermo porque lo ha visto que estaba muy tocado, ¿no? Por no poner ejemplos del docente. Bueno, yo digo que hay dos clases de profesores. Los que les gusta dar clase y los que no. Y dice, bueno, eso ¿cómo va a ser? Bueno, madre mía, cuánta gente, la docencia ha sido un sumidero, no lo digo con ánimo peyorativo, lo de sumidero, pero ha sido como una especie de recógelo todo. Es decir, ha habido una serie de titulados en nuestro país que ante la falta de salidas profesionales, la docencia era un recurso muy digno, no muy mal pagado, no agotador, y que una persona que no sea un verdadero enamorado de la docencia, pues puede salir del paso bien si es una persona honrada. Ojo, yo digo, bueno, los profesores que les gusta dar clases, porque yo digo que ambos enseñan. Esto es un principio que además pues es muy antiguo, ¿no? Que los alumnos aprenden contra viento y marea, ¿no? En las peores circunstancias, con los profesores o con las maestras más saboríos o más displicentes, pues aprenden en todas las circunstancias por la enorme capacidad que tiene la infancia y la adolescencia, la permeabilidad tan grande que tiene, ¿no? Bueno, pues yo digo que ambos enseñan. Por supuesto, el primero por el final más noble, que hay, ¿no? Ya estamos en un nivel superior. El final más noble que hay en la transmisión del conocimiento es el que consigue hallar placer en el conocimiento, inevitablemente le gusta transmitirlo. O bueno, es muy difícil no sentir la inclinación de transmitirlo. Pero el otro, el profesor que no le gusta dar clase, puede ser un correctísimo profesor porque puede ser una persona honrada y cumple honestamente con su trabajo. Y seguro que estáis pensando ya en profesores que habéis tenido de las dos clases. Yo, desde luego, bueno, por lo menos se notaba, y compañeros que honestamente confesaban, yo estoy aquí porque ni sé informática ni sé inglés y con mi titulación pues no encuentro trabajo en otra cosa y la enseñanza pues está bien, ¿vale? Pues muy bien, si tú eres una persona que cumple con tu trabajo, que cumples con las exigencias, que hace, bueno, pues serás no un profesor fantástico, pero puedes transmitir conocimiento y ayudar a tus alumnos a crecer.
Por supuesto podemos decir, ¿y aquellos que no enseñan? Pues a esos yo a esos les niego el nombre de profesor. Digamos que esos no son profesores. Bueno, buscando un poco el equilibrio que debe haber entre las distintas facetas de una persona, pues tendríamos que decir que, hombre, un profesor o profesora debe ser una persona madura a su nivel. Es decir, cuando yo empecé a dar clases, pues no tenía ni el mismo nivel de madurez, no digo que tuviera más ni menos, distinto nivel de madurez del que tenía cuando tenía 30, y yo empecé con 23, ni con el que tenía cuando tenía 40, ni el que tengo ahora, que tengo 60 ya cumplidos. Pero cuando decimos que es una persona madura, pues aquella que tiene reacciones y comportamientos acordes con su edad mental y con que debe estar relativamente aproximada a su edad física. Pero en fin, eso de la madurez no es fácil de definir, pero sí es fácil de reconocer cuando falta, ¿no? Pues del mismo modo, yo veo muy difícil ser un buen profesor si no tiene uno una responsabilidad social, es decir, un sentido, primero, sobre todo además cuando estamos hablando de profesores que aspiráis a serlo del sector público. Y por lo tanto, un profesor del sector público forma parte de los mecanismos que el Estado determina para formar a los ciudadanos. Entonces, hombre, hay que tener un cierto sentido social. No podemos olvidar que los profesores del sistema público, pues seguimos, porque lo hemos aceptado así, y si no, a tiempo estamos de no presentarnos, porque lo hemos aceptado así, seguimos la política educativa que nuestros conciudadanos nos encargan a través de un gobierno que ha salido de una mayoría a partir de unas elecciones. Es decir, que el mecanismo es ese. Por lo tanto, si no estamos de acuerdo con la política o no estamos dispuestos a seguir la política educativa que haya en cada momento, pues no debemos ser funcionarios, no debemos ser docentes públicos del sistema público, porque la política educativa la dicta el gobierno y el gobierno lo elegimos los ciudadanos con mayorías o con pactos de legislatura, pero siempre a través de un sistema democrático. Yo por eso digo que todo el mundo... Que todos los ciudadanos, esto son tonterías que digo yo, ¿no? Vamos, pero digo que todos los ciudadanos tendríamos que votar todos, pero todos deberíamos ser militantes de algún partido. Y lo digo yo, que no soy militante de ningún partido. Pero todos deberíamos ser militantes de algún partido y, por lo tanto, todos tendríamos una presencia política y las elecciones serían mucho más representativas, y, sobre todo, habría mucha gente para hacer cargos públicos y habría mucha rotatividad en los cargos públicos y nos iría yo creo que mejor, ¿no? Porque no habría tanta profesionalización del político, que al final es porque al final lo que tenemos son ministros de educación o delegados o consejeros de educación que ya, si han sido docentes alguna vez, pues lo dejaron de ser hace mucho tiempo y pues probablemente pues no están tan al pie del cañón como deberían estar. Bueno, estos son... Y en tercer lugar, lógicamente, el docente tiene que ser, en mayor o menor medida, educador. Y no olvidarse nunca que somos educadores hasta en cómo nos sentamos. Cuando nos movemos por la clase y arrugamos el papel, y si cae fuera de la papelera nos agachamos y lo cogemos para volverlo a meter dentro de la papelera, eso es un acto educativo. Y nuestros alumnos no nos están quitando ojo. No nos quitan ojo de cómo vestimos, no nos quitan ojo de cómo nos hemos peinado ese día, no nos quitan ojo de las interjecciones que soltamos o de las reacciones que tenemos cuando nos ponen a prueba o nos quieren quitar, o sea, nos quieren romper los nervios, ¿no? Entonces, todo nuestro comportamiento puede ser educativo o antieducativo, claro. Bueno, avanzamos. Esto es un extracto de, como es lógico, a Fernández Enguita no hace falta presentarlo, es uno de los tratadistas más reconocidos sobre, yo no sé si decir sobre didáctica, bueno, sobre... Pero él habla en uno de sus libros de una cosa que a mí me interesa mucho y además la reconozco todos los días, la ambivalencia del enseñante como profesional y como trabajador. O, si queréis decir, pues como maestro o como trabajador de la enseñanza, por utilizar dos términos que no tienen por qué ser contrapuestos, sino que pueden ser perfectamente complementarios. ¿Se me oye bien todo el tiempo? Aunque me lo aleje, ¿no? Pues ahí tenemos una magnífica estatua de Sócrates y Séneca, que para la ambivalencia pues es muy interesante. Entonces, el enseñante como profesional o el enseñante como trabajador, pues yo lo reconozco perfectamente. Hay algunos casos que son arquetípicos.
arquetípicos de lo uno o arquetípicos de lo otro, aunque la mayor parte somos una mezcla de ambas cosas, ¿no? Pero se reconoce en las conductas, en las formas de reaccionar. El enseñante como profesional, pues tiene, en primer lugar, una competencia, se le reconoce por su metalenguaje, es decir, un grupo de profesores en un viaje, enseguida te percatas de si es un grupo de profesores, porque están hablando un poco y sale esto y sale lo otro, es decir, la forma de tratarse entre ellos. El concepto de vocación vuelve a salir alusiva a la idea de servicio y a la disposición altruista, es decir, no a la disposición estrictamente. Me parece que así se ve claro. Luego, el enseñante como profesional tiene una licencia en cuanto a que tiene un campo profesional que es suyo y que no pueden entrar otros en él. Esto a veces puede desencadenar luchas feroces, ¿no? Teóricamente, un auxiliar no nos inyección, nos la tiene que poner un enfermero. Un enfermero no nos puede operar. Nos tiene que operar un médico. Es decir, hay unos campos profesionales muy delimitados. Pues en la enseñanza también. Y luego entre materias. Es decir, no, las matemáticas son mías. Tú puedes completar con matemáticas, depende. Y está perfectamente establecido quién puede completar con matemáticas, aunque no sea profesor de matemáticas o de otras. La independencia ante la institución, eso es una exigencia continua. Los profesores nos gusta ser independientes, esgrimimos el concepto de libertad de cátedra, que en muchos casos es una quimera, porque luego hay unos programas y unos contenidos. Y luego una autorregulación, un código ético. Esto no se hace, esto un profesor no lo hace. Oye, un profesor no viene a clase así, o un profesor no se marcha de clase de esta manera, o el primer día de clase no se falta. Bueno, ese código ético que no siempre se cumple, pero que está más o menos establecido por muchos años de enseñanza. Sobre todo porque mucha gente antes que nosotros han sido muy buenos profesores a lo largo de la historia. Y bueno, puede, por supuesto, mancharse de un exceso de código ético propio y convertirse en corporativismo. Defendemos a este no porque hay que defenderlo, sino porque es un compañero, lo cual pues no es bueno, claro. El corporativismo es una lacra de todas las profesiones. En todas las profesiones se puede incurrir en el corporativismo y cuando hay un problema, pues la frontera es difícil de marcar, ¿no? Hasta dónde estoy defendiendo a esta persona porque debo defenderla, porque forma parte, es uno de los nuestros, ¿no? Como la película aquella, o hasta qué punto yo no puedo defender eso porque por mucho que sea uno de los nuestros, lo que ha hecho lo ha hecho mal, y lo que está mal, está mal. Entonces, hay que tener eso claro. En cambio, como trabajador, pues vais a ver, aparecen otras cosas, aparecen otras preocupaciones. Es un asalariado, se utilizan los términos de docente, los compañeros, generalmente no se pierde de vista ese concepto. A mí me pagan por dar clase, a mí no me pagan por esto. Eso es ahí aparece ya la terminología propia del enseñante como trabajador, que la puede utilizar indistintamente y que yo también la puedo utilizar. Es decir, esto no es exclusivo de nadie. Tenemos una escasa capacidad decisoria ante qué enseñar. Luego, los campos, el acotamiento de los campos profesionales, pues puede ser malo desde el punto de vista de la parcelación. Hay un esfuerzo grande de nuestra administración para impulsar el trabajo por ámbitos, ¿no? En la secundaria de adultos, por ejemplo, se trabaja por ámbitos un poco. En la secundaria obligatoria se ha intentado con escasos resultados. El trabajo por ámbitos, pues después de muchos años de trabajar de forma parcelada, pues ahora volver a los ámbitos es muy complicado, convencer a la gente de que eso es mejor. Pero es mucho mejor que un alumno o un grupo de alumnos pues reciba clase de menos profesores porque estos profesores se ocupen de los ámbitos en lugar de Sin embargo, no se suele conseguir. Sujeto a las editoriales y más con los planes de gratuidad, pero de todas maneras es obligatorio que los profesores pongamos, si en nuestra materia hay libros de texto reconocidos, pues que pongamos un libro de texto y por lo tanto estás obligado a él. Luego, por otra parte, se intenta superar o a veces incluso demonizar a los libros, pero los libros de texto son libros también y ayudan a nuestros alumnos a tener una guía y a tener una confianza. Donde haya un libro de texto siempre hay una confianza mayor que en unos apuntes que pueden estar mejor tomados o peor tomados, ¿no?
Pero, en fin, es otro problema. Bueno, pues ahí está. Y luego, por parte del enseñante como trabajador, muy reivindicador de su consideración social y laboral. Y en parte de envidiado a compadecido o incluso autocompasivo. Yo, para lo que me pagan, ¿no? Yo, para tal, esto es una tristeza muy frecuentemente expresada por algunos profesores. Bueno, pues ya tenéis las dos caras del profesorado. Como profesional, como trabajador, pues en algunos prevalece más una que otra, en otros prevalece más y en muchos pues están las dos cosas mezcladas. En algunos no existe, algunos son exclusivamente trabajadores, otros, y bueno, eso se traduce luego en el día a día. Se traduce en el día a día en muchas cosas, ¿no? En reivindicar, en ser mucho más reivindicador de los derechos, aunque cumpla con las obligaciones, o en no preocuparse tanto de los derechos y sí mucho más de los derechos de los alumnos. Hay para todos los gustos y lo vais a notar en cuanto entréis en los institutos. Bueno, esto es una cosa que yo pongo todos los años porque me parece muy divertida, porque es una mezcla de bromas y veras. Estaba en internet, yo la capturé y por lo tanto no es mía. Yo lo único que he hecho ha sido ponerla aquí. Así que no respondo de algunas afirmaciones de las que se hace, pero bueno, están hechas desde el humor, ¿no? Son 100 motivos que encontraron pues una serie de personas y los pusieron después en la red para seguir siendo profesor. Puede ser que conozcáis algunos, ¿no? Dice, fijaros, el primero lo ha puesto un trabajador. No, te pagan. Las vacaciones. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, ya mejorará la cosa, ¿no? No intentéis leeroslo todo, Luego se quedará esta presentación y podréis leerlo despacio si os apetece, ¿no? Pero, en fin, ya por ahí por medio pues hay algunas cosillas. Dice, formas a los médicos que algún día te van a curar. Pues no está mal, ¿no? Luego, claro, a veces hay profesores que seguramente no les gustaría encontrarse en un quirófano con un médico al que suspendieron. Yo siempre me acuerdo de un amigo de una hermana mía que estudió farmacia y se encontró en la playa del Muñecas con el agua a la altura del pecho a un catedrático y le dijo, ¿don fulano es usted? Sí, soy yo. Y dice, ¿fue usted alumno mío? Sí, fui alumno suyo. ¿Aprobó? Dice, no, me suspendió usted, pero no se preocupe, que no soy rencoroso. Entonces, bueno, son cosas. No, en fin, me gusta mancharme las manos de tiza, me ríen las gracias. Algunas profesoras están buenas, habría que poner, algunos profesores están buenos, incluso. Bueno, a veces robo folios, dicen algunos, me gusta enseñar cosas. Casi siempre me enseñan más de lo que enseño. Eso es una afirmación que hay que ser muy valiente para hacerla, pero puede ser una gran verdad. Al subir las persianas se despiertan y sientes que están vivos. La mirada de los conserjes no sé lo que significa. Si es un motivo para seguir siendo profesor, depende, según qué conserjes. Hay conserjes que te miran con mucho cariño. Bueno, cuando patrullas por una guardia te sientes policía. Es precioso ver que dos personas a las que conoces se han enamorado. Y si lo has visto además con 12 años y ahora los ves con 17, pues es todavía más emocionante. Bueno, me gusta escuchar, ya lo entendí, la campana final de curso. Les brilla la mirada como si tuvieran 15 años. Bueno, ya está. Son 100 motivos y seguro que hay muchos más. Suscribiríais seguramente algunos y rechazaríais, por supuesto, otros, ¿no? Porque evidentemente todos somos diferentes. Bien, vosotros sabéis que se definieron unas competencias por parte de los países de nuestro entorno, unas competencias para desarrollar en el alumnado durante la secundaria, esas competencias que después las han refundido, pues yo digo que esas competencias tienen que estar presentes en el profesor también, porque si no estamos perdidos. Entonces, el profesor tiene que ser competente en lo matemático numérico, aunque sea profesor de una materia que aparentemente no tenga que tocar cuestiones numéricas, que difícil será. Tiene que ser competente en lo lingüístico. Hoy día es muy difícil ser profesor de nada sin tener una competencia lingüística, en primer lugar, en la lengua propia, pero también en otras lenguas. Ya veréis, en los institutos es muy normal que os encontréis con que en cualquiera de los institutos a los que vais a ir, pues hay programas de intercambio con alumnado y profesorado de otros países. Hemos de ser competentes, cómo no, en lo social y ciudadano, en lo artístico y cultural,
en la interacción con la naturaleza, en el ámbito digital. Bueno, ya sabéis que lo artístico y cultural y la interacción con la naturaleza ahora las han refundido. Yo, en lugar de poner una competencia más, lo que han hecho es refundir dos, una de las que más me afecta a mí. Yo digo una competencia más porque siempre digo que falta una. Bueno, está el ámbito digital, la autonomía personal y el autoaprendizaje. Pues yo digo que hay una competencia más, al menos, que debería, no digo que la haya, por supuesto que la hay, pero que debería estar formulada, que es la competencia de la habilidad manual. Parece como que tenemos mucha preocupación por la competencia digital, pero es competencia digital no de los dedos, sino digital, evidentemente, de la informática. Pues cómo no perseguir en nuestros alumnos una competencia de habilidad manual. Si los tenemos todo el día luego durante la primaria recortando y pegando cosas, eso es competencia manual. No merecía una formulación. Competencia manual es saber en un laboratorio cómo coger un Erlenmeyer o un matraz, o cómo coger una pipeta correctamente, pero es también pues saber recortar o saber pegar, o en un ciclo formativo, no digamos la competencia digital que puede hacerle falta a un alumno para hacer una soldadura con precisión. De manera que la competencia digital debería estar un poquito mejor atendida y, en mi opinión, formulada. Hay quien dice que, bueno, que por qué no también una competencia musical, que por qué, en fin, pero yo hablo de la que me preocupa a mí. Bien, pues el liderazgo, y el profesor tiene un cierto tinte de líder, al menos ante sus alumnos, no a lo mejor ante todos, pero ante muchos de sus alumnos, pues hay unas competencias que revelan el liderazgo. En las relaciones personales, el profesor no es imprescindible, pero es mejor que sea una persona competente en las relaciones entre personas. Va a tener que relacionarse con personas toda su vida, con alumnos y padres. Donde digo padres, digo madres, por supuesto. Padres, madres, abuelos. Cada vez es más frecuente que haya tutelas de alumnos que sean sus abuelos, y hermanos mayores incluso. Y es muy importante que el profesor... Hay profesores que le tienen verdadero, no muchos, pero yo he visto casos de profesores que le tienen verdadero pánico a sentarse a hablar con unos padres. Se sienten agredidos nada más que con la presencia. Y porque bien, y la mayor parte de las veces las relaciones con los padres son fluidas y normales, muy raramente son de otro modo. Bueno, después, en la innovación didáctica y la gestión del aprendizaje. Evidentemente, un profesor debe ser competente en esto, ¿no? En la visión estratégica, es decir, en saber a dónde vamos, en la gestión de la autoestima, es decir, en saber controlar tus emociones y saber manejar tus emociones. Y bueno, y si sabes también influenciar un poco en las emociones ajenas, pues utilizarlo de forma honesta, claro. Es decir, que un profesor puede tener una capacidad de influencia muy grande en las emociones de sus alumnos, y eso puede ser utilizado para mal o para bien. Claro, para mal hemos tenido en la historia muchos casos, ¿no? de líderes que llevaban a la gente a donde no tenía que ir. Y en la comunicación persuasiva. Es mejor que un profesor sea una persona que sepa convencer, pero que sepa convencer desde la duda o desde la justificación. Yo muchas veces invito sobre todo más a los de bachillerato, a preguntar por qué. Oye, ¿no preguntáis por qué de esto? Y cuando buscamos el porqué de eso decimos, bueno, ¿y no preguntáis el porqué siguiente? Y vamos siempre, y claro, hay siempre un porqué que no tiene respuesta, porque es un fenómeno que se da así y no le hemos encontrado todavía la explicación, o porque es un fenómeno cuya explicación es muy difícil de dar. Me acuerdo hace poco con las nubes, doy una asignatura de segundo de bachillerato, que algunos habréis dado en vuestro bachillerato, que es Ciencias de la Tierra, y cuando se habla de la descarga eléctrica de una nube, pues empiezas a analizar cómo se distribuyen en una nube las cargas positivas y las cargas negativas, cómo lo hacen también con respecto a la Tierra, por qué se produce el salto de una nube a otra o de la nube a la Tierra, que son los rayos, y siempre hay un último porqué que dices tú, amigo, pues esto lo busque donde lo busque, aquí ya se paran. Y se lo pregunto a mis compañeros de electricidad. Entonces, a los alumnos pues se les puede invitar a buscar ese último porqué. Bueno, un ejercicio breve. Lo podéis hacer escrito, lo podéis hacer los que tenéis equipos en el propio equipo, o lo podéis hacer mentalmente, porque no tiene mayor. Es una propuesta. Escribid los nombres o pensad los nombres de 3 o 4 profesores
muy buenos que hayáis tenido. Espero que todo el mundo haya tenido al menos 3 o 4 profesores muy buenos. Supongo que sí, ¿no? 3 o 4 profesores muy buenos que hayáis tenido, y pensando en ellos, pues resaltad o indicad algunas características, 2 o 3 cualidades buenas de esos profesores, que os parecen dignas de emulación, dignas de ser tenidas en cuenta. Y una vez que hayáis hecho eso, pues haced lo mismo, pero con 2 o 3 malos profesores, que seguro que también todos hemos tenido. Si alguien ha tenido la suerte de no tener 2 o 3 malos profesores en su vida, pues que se levante y le damos, y lo apunte y le damos el máster ya. Y entonces, al lado de esos malos profesores, la parte segunda del ejercicio es más interesante y es más reflexiva. Al lado de esos nombres, pensad en alguna cualidad positiva de esos malos profesores. Si es que le encontráis alguna, que casi siempre se le puede encontrar. Dice, era malísimo y tal, pero era muy puntual, ¿no? Ayer me contaron la anécdota de un profesor que lo llamó el director y le dijo, de un colegio concertado, le dijo, he observado que es usted el último que llega al colegio. Y este tenía más cara, yo lo conozco. Dijo, sí, pero para compensar verá usted que soy el primero que me voy. Bueno, pues pensad en eso, y esto nos ayuda a ver, o nos puede ayudar, o nos debe ayudar a ver que ni todo el mundo es todo el tiempo malo, ni todo el mundo tiene todas las cualidades. Difícil. Puede ser que hayáis tenido una profesora tan perfecta, que haya atesorado todas las cualidades, ¿no? Pero lo normal es que estén repartidas. Entonces tú dices, para mí me gustaría tener la afabilidad de fulanita, y la persuasión de menganito. Y me gustaría tener el rigor o la seriedad a veces para transmitir seriedad que tenía un profesor muy malo, pero que sin embargo era una persona muy... Bueno, buscadlo. El ejercicio no se termina aquí. Después de la conferencia o después de la siguiente conferencia podéis echar un rato en reflexionar sobre esto, porque yo creo que puede ser muy interesante. Una idealización, estos son todos los atributos que nadie tiene al mismo tiempo, pero que, bueno, en la medida en que los pudiéramos tener, ¿no? Pues ya está. Yo me acuerdo que había un programa, cuando no habíais nacido, la inmensa mayoría de los que estabais aquí, un programa en la única cadena de televisión que había, y en la cual invitaban a veces a un deportista que fuera importante por sus valores humanos al mismo tiempo que por su... Y le invitaban a hacer un cóctel, ¿no? Tenían allí una costelera y decía, lo que echaban era 4 chorros de agua, pero decía, vamos a echar, venga, ¿y tú qué dices? Pues yo creo que es muy importante la confianza en sí mismo, pues yo creo que es muy importante esto, te hacía un cóctel, ¿no? Pues este puzzle o este rompecabezas viene a ser una especie de cóctel de cualidades que dicen los especialistas, y yo nada más que os las transmito, esto no lo he diseñado yo, que dicen los especialistas que debe tener o que puede tener un buen profesor: liderazgo, pensamiento crítico, capacidad de observación. Dice, alguno puede decir, empezamos mal porque yo no tengo ninguna de las 3 cosas. Bueno, todo se puede además desarrollar, pero seguro que todos admitimos que son autoridad en el mejor sentido, autoridad, no capacidad de mando o dotes de mando, sino autoridad por lo que eres y por lo que sabes, ¿no? Y respeto. Creatividad, hay quien tiene más, quien tiene menos. Equilibrio, análisis, capacidad de comunicación y empatía, capacidad de trabajo en equipo, vuelve a salir y volverá. Pasión por el conocimiento, por la cultura y la vida, es decir, continuas ganas de saber cosas nuevas, ¿no? Yo, si hay una cosa que con los años me está pasando, el tener un cañón y un ordenador en clase y un grupo pequeño de alumnos es un auténtico veneno, os lo confieso, porque me está pasando, y es que continuamente surgen elementos de colaterales en clase, y un cañón con internet, o sea, un ordenador con internet en clase es una ventana al mundo en el cual puedes encontrar
casi todo, todo no, pero casi todo. Y entonces te hacen preguntas en clase que a los profesores nos cuesta mucho dejar las preguntas sin responder y por lo tanto las digresiones son, sobre todo con grupos de 4 o 5 alumnos, os podéis imaginar, ¿no? Y entonces la pasión de esos alumnos, si enlaza con la del profesor, pues a mí me preguntan una cosa que no sé e inmediatamente, vamos, me cuesta mucho trabajo aguantarme de no intentar resolverla directamente en clase, cosa que a veces pues nos aparta de lo que estamos haciendo. Bien, y sobre todo, exigencia. Si hay una cualidad que los alumnos detectan inmediatamente en un profesor y que además les hace ser coherentes con esa cualidad, es la exigencia. Si un profesor es exigente consigo mismo, los alumnos lo notan enseguida. Lo notan porque tú le has faltado a clase un día y al día siguiente les pides disculpas por haber faltado y les dices, y la clase, los contenidos de ayer los vamos a dar de esta manera y de esta otra porque no me puedo permitir el lujo de perder esa clase. Esos alumnos se quedan un poco así, pero comprenden que están ante una persona que se exige a sí misma y que por lo tanto, si les exige a ellos, pues no van a tener más remedio porque es una cuestión de pura coherencia. No puedes exigir puntualidad si tú no eres puntual, no puedes exigir que los alumnos no saquen el móvil si tú lo sacas, no puedes exigir que los alumnos estén animados si tú estás con desgana, ¿no? Por lo tanto, la exigencia es de las cosas que más se notan y no hay alumnos que rechacen la exigencia si perciben que el profesor es exigente. Esto, desde luego, es una experiencia que os transmito y que funciona muy bien. Funciona muy bien porque los alumnos son muy sensibles a la injusticia. Y si tú, el no es justo es una frase de adolescentes, ¿no? No es justo, no es justo. Pues el no es justo que tienen a veces en la boca, a veces que es verdad. A veces le estás pidiendo lo que no te pides a ti mismo. Bueno. Esto es una reflexión y que es lo que posiblemente mejor pueda conjurar el máster, las prácticas sobre todo cuando vayáis a los institutos. Intentar impedir la retroalimentación porque sí. La escuela tiene una facilidad muy grande, cuando digo la escuela hablo del sistema escolar en general, desde preescolar o desde las guarderías, tiene una gran facilidad para ser retroalimentaria ahora vemos por qué. Probablemente por su propia naturaleza, pero también por otros motivos. Un niño o una niña va al colegio y empezamos a domesticarlo, ¿no? Contamos los años que hemos estado en el sistema educativo y entramos ahora mismo, el que no haya ido a guardería, yo entré al colegio con 4 años, ahora se entra con 3 en preescolar, pero hay quien ha ido a guardería, entonces ha entrado antes. Los que hayáis ido a guardería, pues todavía antes. Y se termina con, depende, ¿no? Eso ya es más variable. 22, vamos a decir, 21, en torno a los 22. Luego está uno domesticándose en un sistema, ¿no? Con horarios y tal, 20 años de su vida. Bueno, y en esos 20 años pasa por una serie de centros y te van quedando unos pozos en tu memoria y en tu conciencia de lo que ha pasado ahí. Bueno, pues del colegio los niños pasan al instituto, del instituto los niños pasan a la universidad y lo último que nos queda, no nos acordamos de la escuela tanto, nos acordamos de la señorita aquella o de aquel profesor tan magnífico que tuvimos, nos acordamos del instituto un poco, o ahora habréis hecho una reflexión, pero lo que tenemos fresco es la universidad. Lo que tenemos fresco es la universidad. Y entonces nosotros nos vamos a dar clase a un colegio, y si en nuestro paso por la universidad no fuera el que es, lo que pasa es que las facultades de ciencias de la educación no incurren en eso, pero las otras facultades sí. Un maestro recién formado que salga de estudiar educación primaria ha machacado mucho, ha hecho prácticas durante la carrera, ha ido a colegios. Por lo tanto, si va a un colegio de primaria o de infantil, sabe dónde va y sabe cómo tiene que ir. Pero los que no hemos recibido formación específica docente durante nuestro estudio universitario, y no hablo de los de pedagogía, claro, aquí los de pedagogía tenéis que haceros un pequeño, los de ciencia de la educación, pero los químicos, los
matemáticos, los informáticos, los arquitectos, los ingenieros, no hemos recibido formación específica y vamos a un instituto a dar clases, y si no tuviéramos formación inicial, reflexiva, si no tuviéramos, pues tenderíamos a repetir lo que hemos hecho y reproduciríamos como tanto se ha visto, y esto se ha hecho en los institutos durante, no sé si decir siglos, desde luego durante décadas, ¿no? Profesores recién salidos de la universidad iban a los institutos a dar clases contratados y daban clases universitarias a bachillerato. Esto es la retroalimentación que tenemos que combatir, porque, claro, el bachillerato es el bachillerato y la universidad es la universidad. Bueno, pues para eso está, entre otras cosas, el máster. Motivos. Bueno, por supuesto, la retroalimentación universitaria, esa es la que más, claro. Un profesor de universidad da clases de universidad porque acaba de salir de la universidad. Bueno, a no ser que le enseñen a reflexionar, que para eso están también los sistemas de formación. Causas: idealización, nostalgia, quizás sobrevaloración. Bondades, hombre, algunas tiene. Inconvenientes: la repetición automática y reflexiva, ¿no? El estancamiento. Bueno, ¿qué cosas hace un profesor en su horario laboral? Pues un profesor hace muchas cosas, y ya os dije antes que una de las sorpresas que os lleváis cuando vais a los institutos es ver que hacemos más cosas además de dar clases. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues un profesor, por supuesto, da clases y las prepara. Yo les digo a los alumnos del máster, a un profesor debe prepararse las clases, eso no hace falta discutirlo ni demostrarlo, pero debe dar muestra de que las prepara. Es decir, los alumnos está muy bien que noten que preparamos las clases, ¿eh? Y puede, si un día no la hemos preparado suficientemente, no pasa nada por decirle, hoy la clase no la he podido preparar muy bien porque ayer estuve malo, porque ayer tuve un problema. Que el alumno vea que preparamos las clases es una muestra de consideración. Yo por eso les digo a vosotros, a los alumnos de máster, cuando ya van a desarrollar la unidad didáctica, que no pasa nada por utilizar una ficha, una chuletilla durante la clase con los alumnos, porque les estás demostrando que no estás allí improvisando. De manera que es una muestra primero de consideración y de que te tomas en serio lo que estás haciendo. Entonces, las clases, por supuesto, no hace falta decir que hay que prepararlas, pero no es malo, no es ni mucho menos malo que se vea que las hemos preparado. Y que se vea que las hemos preparado es que estamos 10 minutos antes de la clase allí y tenemos ya, yo ahora me preparo todas las pantallas, pero no me fío de la wifi del instituto, y entonces, como empiezo con los alumnos de bachillerato, empiezo la jornada, pues me voy 10 minutos antes y descargo todas las imágenes de internet que quiero utilizar en la clase y ya las tengo descargadas. Ya las tengo allí, ya las tengo en pantalla preparadas. Bueno, pues es una forma, los alumnos ven que yo estaba allí y que estaba preparando eso. Les puedo exigir cosas, porque me estoy exigiendo a mí mismo, ¿no? Pues esa es una parte importantísima. Preparamos clases en casa. Hay profesores que se las apañan en los huecos o en los momentos muertos del horario para terminar de prepararse las clases. Hay profesores que se las preparan durante las vacaciones, porque hay materias, cuando tienes una materia nueva, pues tienes que arrancar de mucho más lejos, claro. Programar y complementar documentos. Esto es más bien a principio de curso o durante el verano. Preparación de ejercicios, preparación de tareas, preparación de prácticas. Esto normalmente se hace en casa. Hacemos guardias. Un profesor con horario normal hace 3 guardias, de las cuales una o todas pueden ser de biblioteca, en los centros que la biblioteca funciona de ese modo, ¿no? Un profesor puede ser tutor y tiene, además de la tutoría a los alumnos, atención a familias. Un profesor puede tener apoyo, refuerzo, a determinados grupos de alumnos, puede no completar todas sus horas de clase con horas lectivas a un grupo de alumnos, pero puede dar clase de apoyo, puede preparar material didáctico, puede colgar cuadros en el departamento durante esas horas. Pues hay unas horas que ya veréis en los horarios oficiales de los profesores que se llaman ELAM, ¿no? ELAM, elaboración de materiales didácticos. Un profesor puede tener más de 55 años y tener entonces reducción de horas de clases, pero está en el centro y ya un poco le pueden encomendar alguna tarea o se la puede encomendar él mismo, o puede no encomendarse ninguna y está sentado en la sala de profesores charlando. A veces estar sentado en la sala de profesores charlando es una actividad muy importante, a veces es una frivolidad, pero a veces es muy importante.
porque estás hablando de cosas que pueden tener interés con otros compañeros te están viendo. Yo digo que sobre todo eso es una responsabilidad de los profesores viejos, porque los profesores viejos nos miran más, la gente, y un profesor viejo puede hacer muchísimo daño, con eso de ya me las sé todas, tú estás aprendiendo, tú estás empezando. Un profesor viejo puede ser una bomba, pero generalmente no lo es, también os lo digo. Generalmente un profesor rondando los 60 años, que es cuando se puede uno ya jubilar, o habiéndolos pasado, generalmente la oportunidad que tiene es, en muchos casos, de ser un ejemplo para la gente que empieza y ver que, bueno, que la gente mayor pues sigue allí trabajando con gusto y tal, ¿no? Pero es verdad que un profesor... Lo que pasa es que generalmente el profesor viejo, que es una bomba, ya era una bomba 20 años antes, Entonces es terrible, ¿no? Es una de las figuras que más creo que tenemos que combatir, la de el enterado que ya se la sabe toda y que ya está un poco quemado y encima transmite esa quemazón a los que vienen detrás, ¿no? También os diré que este chico que antes he señalado, mi antiguo alumno Pedro, pues se encontró a un antiguo profesor de mi instituto y muy contento por la calle le dijo: don fulano o fulano, me han llamado para una sustitución. Y le dijo el otro: no, te dije que no te metieras en esto, que mira cómo me has hecho caso. Digo, por Dios, yo sé que es una pose, que hasta cierto punto es una actitud un poco que busca provocar, pero puede ser muy dañina. Y ese profesor, cuando estaba en el centro, pues era en muchos casos bastante dañino. Sin embargo, luego en clase era una persona absolutamente honesta con sus alumnos y no faltaba nunca y cumplía con su trabajo aceptablemente, pero lo que se dice fuera y lo que se dice en el pasillo, lo que se dice en la sala de profesores, a veces puede ser pernicioso. ¿Qué más cosas hacemos? Podemos ser representantes de nuestros compañeros en el consejo escolar, presentándonos libremente a esa elección y tener entonces encomendada la tarea de transmitir al órgano director, al órgano que dirige y que toma las decisiones importantes en los centros, pues transmitirle el pensamiento de nuestros compañeros y por lo tanto representarlos allí. Yo siempre con los alumnos, cuando algún alumno así más o menos con algún comportamiento malo, que sea, me lo encontraba por el pasillo en la puerta de jefatura de estudios, cuando yo era director, le decía: vamos a ver, ¿tú quién te crees que manda en el centro? Pues el director. Te diría: no, en el centro manda el consejo escolar, y como el consejo escolar toma una decisión sobre tu comportamiento, prepárate, Entonces hay que tener claro que es un órgano colegiado en el que estamos representados. Bueno, actividades sindicales, es otro aspecto de las ocupaciones de un profesor, participación en proyectos y programas y, por supuesto, dedicarse a la documentación. Hay una corriente, y tiene mucha razón en una gran parte, una corriente no solo en el campo de la docencia, sobre lo agotador que puede ser la documentación. Y hay una frontera. Además, la administración muy bien intencionada. Cuando digo la administración, digo la Consejería de Educación y las personas que tienen poder de decisión, pues pretenden mejorar y facilitar el trabajo diario de los docentes, aliviándonos de documentación, pero es una intención. A la hora de la verdad no se traduce en la realidad, y a la hora de la verdad, pues la documentación hay veces que resulta agotadora, hay veces que hay que cumplimentar una documentación que dices tú: pero si tardo más en cumplimentarla que en ejecutar lo que voy a poner ahí que he hecho. A mí me decía no hace mucho un médico amigo que cuando operaban él y otro, y que cuando operaban ya uno operaba y otro rellenaba la documentación, hacía el informe. Claro, decía: es que se tarda tanto en operar como... Dice, eso no puede ser, que se tarde tanto en operar como en rellenar el informe de la operación, ¿no? Puede haber veces que el informe sea más largo incluso que la operación, pero no puede ser que dos personas, una ya se especialice solo en rellenar papeles. Esto es un poco como si en los colegios pues hiciéramos eso. Estoy dedicando a rellenar el diario de clase y tardo tanto como en dar la clase. Mire usted, no puede ser. Esto es cosa porque además desgasta mucho la documentación, porque dice tú: esto no me habían contado, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé mi primer mes de director, madre mía, cuando empecé a firmar, decía yo: mía, que nadie me ha dicho, todos los directores anteriores me han dado algún consejo, pero ninguno me ha dicho todo lo que había que firmar. Madre mía. Bueno, pues ya veréis que a veces hay documentación y programaciones que llegan a ser agotadoras. Vamos a ver las tareas remuneradas que hace un profesor. Con R
remuneradas, con R minúscula, o sea, con R minúscula reconocidas, no remuneradas, pero reconocidas. ¿Qué quiere eso decir? Reconocidas de algún modo, aunque no sea con una parte del salario. Esto es interesante saberlo para que sepáis dónde os metéis. Por ejemplo, la coordinación del Plan de Igualdad con Educación. Esta mañana hemos tenido un acto con motivo de la efemérides que es mañana, ¿no?, el Día contra la Lucha de Género. Pues nuestra coordinadora, que es nueva este año, ha montado un acto extraordinario, ¿no? Interesantísimo. Los alumnos que han participado, que se ha hecho 2 veces, se han quedado todos porque se han puesto una serie de vídeos intentando concienciar, después ha habido testimonios directos. Bueno, pues esa persona hace eso y lo único que tiene en compensación por eso es que se lo reconocemos y que al final de curso le dan un documento que, bueno, que si se quisiera trasladar de centro, pues tendría algunas décimas de punto, le darían por eso. Es decir, una tarea que realmente es, por lo tanto, más voluntarista que por el reconocimiento. Hombre, tiene la consideración de sus compañeros y es una persona con un prestigio y que al final es lo que más vale, seguramente. Los coordinadores de centro TIC, o sea, de Tecnología de Información y Comunicación, pues también es una tarea reconocida. El participar en los proyectos de Escuela Espacio de Paz, proyectos que están en casi todos los centros y que os los vais a encontrar y ya os lo explicarán cómo funcionan, porque cada centro le ha dado su tinte característico, su tinte particular. Los planes de apertura, esto es una tarea remunerada. Lo que pasa es que los planes de apertura muchas veces son no profesores del centro, sino personas ajenas al centro. Pero esto es una tarea, es trabajar 1 hora más o 2 horas más por delante de la jornada laboral y estaría bueno que no lo pagaran, ¿no? Lo mismo que el plan de acompañamiento, lo vais a encontrar también en algunos centros, los que vayáis al Politécnico pues lo veréis. Es un plan de refuerzo de clases para alumnos de primero a tercero de ESO y por las tardes. Y los profesores que se apuntan voluntariamente a dar esas clases con esos alumnos que tienen alguna dificultad de aprendizaje, pues por supuesto que se les paga, claro. Publicaciones, yo pongo reconocido más remunerado, suele ser más reconocido que remunerado. Es difícil publicar algo relacionado con nuestros ámbitos que realmente esté remunerado en más que en que te den ejemplares de lo que se ha publicado, ¿no? Difícilmente, yo me parece que una vez en mi vida he cobrado algo de un libro. Las demás veces. Comisiones de evaluación y tribunales, por supuesto, eso está reconocido y remunerado, también estaría bueno. No todas las comisiones de evaluación, pero vamos, la mayor parte sí. Participación en equipos directivos, reconocido y remunerado, también estaría bueno. Las jefaturas de departamento, ambas cosas, y alguna otra que pueda haber por ahí. Entonces, estas son las tareas que puede un profesor hacer a lo largo de su vida, continuamente o discontinuamente a lo largo de los años que esté dedicado a la docencia. Tareas no remuneradas, pero reconocidas entre comillas, es decir, ya no reconocidas con papeles generalmente, sino reconocidas por la consideración de tus compañeros. Por supuesto, algunas de las anteriores. Es decir, la persona que participa como coordinador, por ejemplo, del plan de Escuela Espacio de Paz o de mediación, además de que le van a dar un certificado a final de curso de que ha sido coordinador y le puede valer para el currículum, pero además tiene la consideración de sus compañeros porque se ha metido en ese charco, que es un charco, en fin, con mucho barro, ¿no? Muchas veces, y que te desgasta mucho, ¿no? Que te cansa mucho. Bueno, pues vamos a verlas. Bueno, por supuesto, las visitas y las salidas no están pagadas. Esta mañana me dice una alumna de tercero de ESO, vamos de excursión el martes, y me dice, ¿y por qué es obligatoria la excursión? Digo, vamos a ver. Digo, yo empiezo los martes mi jornada a las 10:15 de la mañana. Tengo 3 horas de clase y después 1 hora de guardia. A las 3 menos cuarto he terminado. Digo, en cambio este martes me voy a ir de excursión, me voy a montar en el autobús con vosotros a las 9:15 y voy a volver a mi casa a las 6 de la tarde. Y le digo, a los profesores no nos pagan horas extraordinarias. Digo, ¿y yo dónde vamos a ir? Ya está muchas veces. Es decir que, bueno, ya está, ya no he tenido que seguir diciendo algo más, ¿no? Ya empezaste así con la cabeza hecho así, ¿no? Bueno, pues esto no está remunerado. Sin embargo, muchos profesores... Aquí, por ejemplo, este es uno de los campos en los que tropieza el profesional con el aspecto de trabajador. Generalmente el que se deja llevar solo por su condición de trabajador es más reacio a este tipo de cosas. A mí eso no me lo pagan, a mí no me pagan por eso. O a mí desde que ya no eso. Entonces, generalmente la mayor parte de los profesores no miran estas cosas y se pringan y bueno, todos tendréis
habréis tenido profesores y profesoras que os han llevado a museos, que os han llevado a exposiciones, que os han llevado a excursiones al campo, que os han llevado de viaje, y generalmente supongo que le estaréis agradecidos, vaya, como yo le estoy a los que me llevaron a mí. Actividades deportivas igualmente, viajes de estudios, comisiones de trabajo. Algunas son oficiales, otras son oficiosas, pero generalmente no están reconocidas oficialmente ni remuneradas, ¿no? Colaboraciones en efemérides, es decir, hay profesores pues, que se meten todos los años en organizar los actos del Día de Andalucía en su instituto, o de la Constitución, o del día como el de mañana, por ejemplo, ¿no? Como el de la jornada contra la lucha, la igualdad contra la violencia de género. Grupos de trabajo, proyectos de investigación, proyectos europeos. Hombre, los proyectos europeos tienen un reconocimiento o una remuneración, y es que se conoce mucha gente y se viaja. Y se viaja por cuenta de la Comunidad Económica Europea. Y se ven cosas muy interesantes, ese sí. Eso. Y otra parte muy ingrata, que es la atención de reclamaciones. Tenemos un sistema, como tiene que ser, garantista, y todo alumno puede reclamar, si es menor de edad, sus padres, y si es mayor de edad él, puede reclamar la calificación final de curso, y hay un sistema de reclamación interna del centro y una segunda reclamación fuera del centro, que la reclamación se hace y se convoca una comisión de profesores de esa materia de otros centros, que se les convoca como funcionarios que son y estamos obligados a ir. Y en verano, generalmente, ¿no? Bien, ¿cómo participa? ¿Qué caminos, qué cauces o qué vías de participación se tiene en la vida del centro, ¿no? Por supuesto que esto, como todo, hay profesores que pasan por los centros como fantasmas sin que nadie los vea casi, y hay profesores que tienen una presencia, bueno, que están un año allí y parece que han estado toda la vida. Es decir, hay gente que es más presente, que es más participativa, que es más comunicativa, pero estos cauces existen y hay quien los aprovecha más y quien los aprovecha menos. En primer lugar, pues, lógicamente, a través del órgano al que pertenecemos todos como nuestra condición de profesores, que es el claustro. También el Consejo Escolar. El Consejo Escolar se participa a través de los representantes que cada 2 años se renuevan y se eligen libremente. En el Consejo Escolar, además de profesores y del equipo directivo, hay representación de los padres y madres, de los alumnos, del alumnado y del personal de administración y servicios. Es un órgano que puede rondar las 20 personas, depende de los centros, ¿no? Después el equipo técnico es un órgano de representación, pero este es orgánico. Este tiene unas competencias en la organización de la vida docente, organiza los calendarios de exámenes, de evaluaciones, organiza pues todo el análisis de resultados de las evaluaciones, todas esas cosas. Están representados en él todos los profesores a través de su jefe de departamento, pero mediante un coordinador. Es decir, que todos los profesores del área de ciencias, pues de entre los jefes de departamento del área de ciencias, de matemáticas, de física y química, de tecnología, pues de entre todos ellos, uno de los jefes de departamento es coordinador del área de ciencias. En el área de humanidades pasa lo mismo, hay un coordinador del área de humanidades, de entre los jefes de departamento de inglés, de francés, de lengua, de historia, y entre el área artística pasa lo mismo, entre dibujo y música, y en el área de formación profesional, en los centros que hay formación profesional, pues de entre los jefes de departamento de formación profesional hay un coordinador de formación profesional. Por lo tanto, hay 4 coordinadores, más el jefe de departamento de innovación, más el jefe del departamento de orientación, más los jefes de estudio que haya en el centro, vicedirector, vicedirectora y director. En el Politécnico, que es el centro máximo que se puede dar, máxima representatividad, son 10 personas. Y es un órgano que coordina pues toda la actividad docente, se reúne normalmente una vez al mes. También es el órgano que canaliza la memoria de autoevaluación de fin de curso, las propuestas de mejora para el curso siguiente. Los equipos docentes, que son los profesores de cada grupo de alumnos coordinados por el tutor. Los departamentos, a los que todos pertenecemos. Los grupos de trabajo internos o intercentros. Y la participación en proyectos. Un profesor, como mínimo, pertenece a 3, ¿no? Me sale a mí, ¿no? Ahí. Vaya, espera un momentillo. Volvamos atrás. Un profesor, como mínimo, un profesor poco participativo. Pertenece al claustro
pertenece a los equipos docentes, ya para pasado, a los equipos docentes, a tantos como grupos de clase, y pertenece a su departamento. Como veis, estos son oportunidades para el trabajo en equipo. En el claustro no tanto, pero en los departamentos y en los equipos docentes. Un profesor que tenga mucha marcha o que se meta en muchos charcos, pues puede pertenecer al consejo escolar, por supuesto al claustro, puede ser coordinador porque sea jefe de departamento y lo han nombrado coordinador de área, puede ser, ¿eh? Desde luego pertenece a su departamento, equipo docente, y puede estar metido en un grupo de trabajo y encima en un proyecto de investigación. O sea, puede pertenecer a casi todo. Hay gente que es así de lanzada, ¿no? El profesor se forma, o el profesorado se forma de muchas maneras, también tomándose una cerveza, ¿no? La formación informal es muy importante. Bueno, pues, lógicamente hay una formación organizada, reglada, que son los cursos, las jornadas, el centro de profesorado, el CEP, ya sabéis, son las siglas del centro de profesorado. Todos los centros estamos adscritos a un centro de profesorado. En la provincia de Málaga, pues hay un centro de profesorado en Málaga, hay otro en Las Arquías, hay otro en Marbella Coín, hay otro en Ronda y hay otro en Antequera. Y entonces todos esos CEPs tienen un director, tienen unos profesores que están allí pasando unos años, porque han querido, y trabajando como asesores de los distintos ámbitos, y en esos CEPs se organiza la formación permanente del profesorado, que es importantísima y que está muy bien, muy regulada, vaya. Bueno, pues esa sería la formación reglada, también a través de cursos de la universidad y también a través de grupos de trabajo. Luego estaría la formación a través de la lectura, que es ya mucho más personal, pero que es muy necesaria y que yo creo que imprescindible, ¿no? Y luego estarían los proyectos y labores de investigación en los que tú te quieras meter, que es una vía de aprendizaje importantísima y que hay profesores que en su vida han pertenecido a un proyecto de este tipo, pero hay profesores que durante toda su vida pues van pasando por distintos proyectos y son distintas oportunidades de conocer cosas que no se deben desperdiciar. Y por supuesto la formación informal. Yo siempre he dicho que en los cursos, en las jornadas, pues se aprende tanto en el bar como en las sesiones, ¿no? Es decir, el que ha hablado y ha hecho una pregunta y tú le quieres después hacer una interpelación, se conoce gente y esa gente que se conoce pues te enseña muchísimo. Es decir, que el intercambio es una vía de formación importantísima. No es formal, no es regular, pero te abre vías, te enseña páginas web que no conocías, te enseña libros que no habías leído, te enseña, yo qué sé, ocurrencias que se han tenido y que han dado un buen resultado en otros sitios. Bueno, llegamos ya a lo que conocemos como la carrera docente. La carrera docente es en donde estamos, ¿no? Este juego de cuando yo era niño, el sota, caballo y rey, nos sirve muy bien como pretexto para ver los obstáculos o en fin, las cosas que tenemos que tropezarnos, con las que nos tenemos que encontrar si queremos ser profesores. En primer lugar, salimos de la facultad y hacemos el máster, ahí estamos. ¿De acuerdo? Este es el camino. Bueno, pues a partir del máster se abre una vía que son las oposiciones en una comunidad o en varias comunidades. Ojo a cuando se va a varias comunidades a la vez, porque a veces son incompatibles en el tiempo, y entonces tiene la mala sombra de que uno se había apuntado y luego resulta que no. Bueno, se va a las oposiciones mejor preparado o peor preparado. Hoy día pues mucha gente va a las academias. En la época que yo me las preparé, las academias eran una rareza, ¿no? Hoy día pues se han impuesto bastante, aunque no todo el mundo pasa por las academias. Bueno, pues una vez que se consigue aprobar, aunque no se saque plaza, aprobar la oposición, si se aprueba con plaza, pues se convierte uno en profesor en práctica. Y ahí viene el siguiente filtro, que es un filtro que no hay que despreciar o no hay que minusvalorar, ¿no? El filtro de profesor en práctica es el primer año después de sacar las oposiciones, y durante ese año pues vas a tener una comisión que te va a hacer un seguimiento, comisión que va a ser el jefe de departamento, algún profesor del centro, del equipo directivo y el inspector del centro, Y es una fase que normalmente la gente la supera sin mayor dificultad, pero se conocen casos, y yo he visto casos de personas que no la han superado. También ellos se lo buscaron, ¿vale? Comprenderéis que
dejarse no aprobar la fase de práctica, hay que casi proponérselo, ¿no? Bien, ¿qué pasa si con las oposiciones no ha salido la cosa todo lo bien? Pues obtenemos una interinidad, y la interinidad entonces nos permite acumular tiempo de servicio para hacer las oposiciones en mejor situación, es decir, con más puntos a la hora de presentarlo. Hay quien puede pasar a la interinidad directamente sin pasar por las oposiciones. Hay bolsas de trabajo, generalmente de asignaturas en las que hay déficit de personas, y hay bolsas de trabajo que se abren sin haber pasado por la oposición. Bueno, esa flecha es la que pasa directamente. Hay afortunados, digamos, tocados por el dedo celestial, que pasan del máster a trabajar. En fin, como no son los casos más frecuentes, vamos a pensar seriamente en lo otro, ¿no? Bueno, después de ser profesor en práctica, se convierte uno en profesor numerario, ¿no? Y ya pasa a ser a la casta de los intocables, ¿no? Bueno, ahí es el momento en el que tenía que haber otro filtro. Dice, ¿te lo habías creído? Pues no es verdad, no eres intocable, todavía vas a tener que pasar otro filtro. Bueno, a partir de ese momento, lo que sí tiene uno ya es por delante una vida laboral que puedes ser más conformista con ella, o puedes ser una persona más insatisfecha y puedes hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, pues tú vas a ser profesor. Cuando se convocan, que hace mucho que no se convocan, es la posibilidad de acceder a la opción de ser catedrático. Puedes ser profesor de a pie o puedes ser jefe de departamento, y puedes meterte en un equipo directivo, y puedes dentro de ese equipo directivo desempeñar cualquiera de los cargos que hay, o puedes presentarte directamente a director. Te pueden invitar a formar parte de un equipo directivo a alguien que se va a presentar a director, o tú puedes presentarte directamente a ser director de un centro. Esas son las opciones que hay dentro del instituto. Es interesante pasar por más de una de ellas a lo largo de la vida, entre otras cosas para conocer cosas. Se dice muchas veces, entre el profesorado se dice mucho, todo el mundo tenía que pasar por un equipo directivo alguna vez, y yo siempre digo, todo el mundo no, hay gente que es mejor que no pase, bueno, o que pase 20 minutos, porque hay personas que son una calamidad, y en un equipo directivo pues podrían ser un auténtico desastre. Pero bueno, que pasaran por un equipo directivo durante una semana, eso sí, para que vieran un poco la perspectiva. Yo, que ahora mismo estoy en la opción, después de 21 años sin parar en equipos directivos, los 12 últimos como director, ahora estoy como profesor, soy jefe de un microdepartamento, que somos 2 personas nada más, pues estoy como profesor dando un horario completo, con las horas que corresponden a mi edad, es decir, doy 16 horas de clase, y venía de dar 4 durante muchos años, pues estoy, aparte de en la gloria, pues desde una perspectiva muy interesante, que es como me dice la gente, bueno, es que los directivos, digo, bueno, vamos a ver, el director trabaja mucho, y es un trabajo con muchas facetas ingratas, los jefes de estudio, los directivos trabajan mucho, y añado, pero los profesores también trabajan, los profesores también trabajan, y ser profesor también cansa, y dar una clase detrás de otra también cansa, y vosotros vais a dar una clase en vuestra unidad didáctica cuando la desarrolléis, y bueno, pues vais a pasar, algunos pasaréis un trago el primer día un poquillo más nerviosos, más tal, después a lo largo de las sesiones que tenga la unidad didáctica. Pero yo siempre le digo a los que hacen las prácticas conmigo, pero no te olvides que un profesor que no está en práctica, después de esta clase que tú has dado a este grupo, da otra a otro grupo, o hace una guardia y después más tarde da otra clase a otro grupo, y antes ha dado una más, porque un profesor completo, de horario completo, da 20 horas de clase, 19 ya este año ya 19. Y a partir de las 19 esas se hacen reducciones según lo que tenga, ¿no? Según los trabajos que haga. Pero no hay que olvidar eso, ¿no? Que el trabajo de un profesor es un trabajo que tiene su cansancio, que se llega al final, cuando llega a las 11 de la noche a prepararte las clases del día siguiente, estás cansado. Pero también hay destinos fuera del instituto, que puede ser interesante desempeñar algunos de ellos. Hay quien lo desempeña toda su vida, es decir, quien pasa por el instituto un par de años y luego el resto del tiempo está ya en estas tareas. Esos generalmente están muy mal vistos por el profesorado. Es decir, todo el que, como se dice en el argot, ¿no?, deserta de la tiza, está mal visto. Lo que pasa es que yo también añado, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ser sobre todo asesor del CEP, alguien tiene que ser inspector. Bueno, lo primero que pone ahí, profesor asociado en la universidad. Eso no deja de estar en el instituto, porque la figura de profesor asociado va unida
al concepto de ser profesor de instituto. Y lo que se hace es dar unas cuantas horas para... en principio fue una figura que se creó hace muchísimos años para que profesores que no estaban en la universidad aportaran sus conocimientos en la universidad. Lo que pasa es que después en muchos casos se ha utilizado como una vía de acceso a la universidad. Después, la Comisión de Servicio de la Administración Educativa, la Delegación de Educación, el edificio antes negro y ahora blanco. Hay una serie de personas que son funcionarios técnicos, pero luego hay un montón de funcionarios docentes. El jefe de servicio de planificación es profesor de matemáticas. El jefe de servicio de ordenación educativa es profesor de historia. La jefa de negociado de tal cosa es profesora de lo que sé. Es decir, que hay mucha gente en comisión de servicio fuera de su instituto haciendo tareas por unos años. Ya digo, algunos se la ingenian para que sea por muchos años y ya no vuelven a dar clase. Yo creo que donde mejor se está es dando clase, pero bueno. Después, la asesoría en el CEP. Perdonad que los de tercero de eso ya están presentándose en mi garganta. Los asesores del CEP son personas que organizan la formación permanente del profesorado. Se presentan a unas plazas que salen por un tiempo limitado y después de ese tiempo limitado vuelven a su instituto. De manera que están allí, lo mismo que el director que haya en ese CEP y tal. Los inspectores ya no. Los inspectores, los que se van como inspectores ya no vuelven. Todo inspector es profesor, necesariamente, profesor que hace una oposición a inspector y entonces una vez que, como yo les digo, una vez que pasáis a mejor vida, ya en la inspección se está, dicen ellos, creo yo, que se debe estar mejor porque hay menos índices de jubilación a los 60 años entre los inspectores que entre los profesores. Luego, algún desgaste menor tendrá. Yo, por ejemplo, pues no me ha llamado la vida por ese camino, pero entiendo que alguien tiene que hacer el trabajo de inspector y que es un trabajo pues muy legítimo y absolutamente, a pesar de que sean para el profesorado el enemigo. Cuando vayáis a los institutos, es posible que aquí haya algún hijo o hija de inspector, lo cual es una cosa muy normal también. Quiero decir que yo tengo muchos amigos en la inspección, también tengo algunos con el que no están amigos, pero para el profesorado siempre el inspector siempre se le mira con recelo, no digamos ya para los directores que son los que tienen que tratar directamente con los inspectores. Generalmente se trata en términos de cordialidad, pero el inspector siempre inquieta. Cuando a un profesor le dicen, mañana viene el inspector, siempre dices tú, ay, ¿qué pasará? ¿Vendrá para algo? Entonces siempre es el... Bueno, avanzamos y vamos a decir una reflexión sobre qué significa aprobar las oposiciones. El término aprobar se sigue utilizando. Yo siempre he dicho que sería más correcto decir sacar plaza, porque aprobar, pues mira, puede ser bendecido por el azar, porque todos conocemos gente que llevaba muy poquitos temas y le ha salido el que llevaba. Es decir, que hay un componente de azar, que nosotros podemos intentar compensarlo lo más posible, pero siempre va a intervenir. Se puede haber preparado una minuciosa programación muy completa y una atractiva unidad didáctica y exponerla muy bien. Se puede conseguir no ser traicionado por los nervios. Los nervios siempre actúan, pero no ser traicionado más allá de lo normal. Es decir, a un opositor los nervios ya se le suponen y los tribunales ya lo saben. No hacer las cosas bien, sino mejor que otros. Es decir, yo cuántas veces me ha pasado con gente como vosotros que han salido contentísimos de un ejercicio, de una posición y le he tenido que decir, no estés contento solo porque lo hayas hecho bien, sino piensa cómo lo han tenido que hacer los demás, porque ha habido algunos que han dicho, seguro que he aprobado, lo he hecho perfecto, y yo, bueno, algunos los he visto darse el batacazo, y es por decirle eso, tú lo has hecho muy bien, pero no sabes cuánto de bien lo han hecho los demás. Por eso yo suelo invitar a la gente a asistir, a ir a las exposiciones en las oposiciones que son públicas. Lo que pasa es que, claro, hay algún truco. Bueno, pues ya os lo contaré cuando vayáis, los que vayáis a mi centro a hacer el máster, ya os diré cómo se puede hacer eso. Pero es muy recomendable ver cómo otras personas exponen ante los tribunales, porque uno a veces le supone una cierta humildad, decir, oye, pues yo lo he hecho bien, pero este también lo está haciendo muy bien. Bueno,
haber atesorado méritos, por supuesto, pero ¿qué es lo que no sabemos? Y esto es para mí lo importante, o lo terrible. Lo que no sabemos de quien aprueba, entre comillas, unas oposiciones. Pues si va a ser el que va a llegar el último y se va a marchar el primero. Eso no se ve, y eso el tribunal no lo ve. Claro, eso lo ve la fase de prácticas, y ahora entendéis por qué. La fase de prácticas puede tener una cierta importancia. Claro, puede haber una persona que empieza a ser un desastre al día siguiente de aprobar la fase de prácticas, pero bueno, los plumeros se suelen ver. Si va a tratar al alumnado con desconsideración o lo va a tratar con respeto. Si tú tratas al alumnado con respeto, puedes exigir, no te garantiza que te van a tratar con respeto a ti, pero puedes exigir que te traten con respeto a ti. Si se va a meter en los charcos o no, o los va a sortear. Si va a ser un buen tutor o va simplemente a cumplir los mínimos. Si su exigencia van a repercutir en sus alumnos o no. Si va a ser un buen compañero dispuesto a los demás o no. Entonces, bueno, esta es una reflexión sobre la comunicación con el alumnado. Lo paso muy deprisa, es simplemente reflexionar sobre las formas de relacionarnos con nuestros alumnos. La relación distante que produce orden en el aula, respeto absoluto, que hemos visto, que decimos, esto es como era antiguamente. Bueno, antiguamente, y también hay profesores que se tratan con sus alumnos de esta manera hoy día, entonces, la relación distante, pues, dificulta el acto educativo. La relación cercana, sin saber exactamente dónde estamos, pues a veces da sorpresas. Y yo he visto muchas veces a profesores que pretendían ser muy cercanos en todo a los alumnos, cuando luego pegaban un zapatazo porque había que hacer un golpe de autoridad porque el alumno pretendía lo que no podía ser, pues entonces resulta que el alumno lo deja descolocado. Dice, pero si este era un tío muy simpático esto, y ahora va y me suspende. Bueno, es que la simpatía o la cercanía no hay por qué presuponer que te va a regalar el aprobado. Por lo tanto, bueno, pues hay que buscar un equilibrio que cada uno tiene que encontrarlo. Y hay gente que le cuesta años encontrarlo, hay gente que no lo encuentra nunca. Hay gente que lo encuentra desde el primer día porque tienen una facilidad natural. Es decir que, bueno, pues yo a esos los envidio. La mayor parte de la gente lo que tenemos que hacer es fijarnos, aprender y no tener miedo de corregir. De cuando unas cosas creemos que no las estábamos haciendo bien, pues cambiar, intentar cambiar. Bueno, el trabajo en equipo, simplemente os hago una reflexión porque quiero terminar a menos cuarto para que podamos hablar algo. El trabajo en equipo, hemos dicho antes que tenemos muchas oportunidades en el mundo docente para trabajar en equipo. Y entonces son algunas reflexiones sacadas no sé si está en la bibliografía, me parece que esto es de Miquel Navarro, sobre las dificultades, puesto que las bondades se reconocen muy pronto. ¿Cuáles son las dificultades para el trabajo en equipo? Pues si en un equipo de trabajo, en fin, hablamos de a partir de 3, 4 personas y hasta 8, 9, ¿no? O 10. Pues si es un equipo estable, como puede ser un departamento, como puede ser un equipo directivo, pues una dificultad para el trabajo en equipo es la incapacidad para disfrutar de los éxitos ajenos. Es decir, los éxitos hay que colectivizarlos en un equipo de trabajo. Algo ha salido bien y lo ha hecho pero si algo ha salido mal y lo ha hecho también tenemos que, en ambos casos. Generalmente no se dedica tiempo a la propia cohesión del equipo. Y no solo a veces hay que dedicar tiempo, sino que a veces hay equipos en los que hay personas que aportan muy poco trabajo, pero aportan cohesión. Yo he tenido durante algunos años, se jubiló, pero yo he tenido durante algunos años un miembro en el equipo directivo que no aportaba mucho trabajo. Por supuesto que aportaba trabajo, pero no aportaba grandes innovaciones, pero era un elemento de cohesión muy importante en el equipo. Y los elementos de cohesión son muy importantes para que un equipo tenga identidad de sí mismo. Bueno, no responder ante un equipo de trabajo con filosofía individualista. Aquí está mi parte, yo ya he hecho mi parte. ¿Tú no has hecho la tuya? Pues vaya, pues sí, estamos bien. Es decir, si tú respondes con una filosofía individualista, malamente vamos a conseguir que aquello sea un equipo. Más de lo mismo. Para equipos estables, pues muy importante la humildad, es decir, eres una parte del equipo y lo importante es que tu trabajo se diluya con el de los demás y salga un resultado colectivizado. Después,
integración de la diversidad, cada elemento es irrepetible, no se puede pretender que todos aporten por igual, no se pueden pretender que todos aporten las mismas cosas y que todos tengan el mismo peso, pero sí que será una suma ponderada, ¿no? Y, por supuesto, el sentimiento de pertenencia. Bueno, pues yo aquí os propondría un segundo ejercicio que podríais hacer cuando lleguéis a vuestra casa o mañana, que es escribir algunos motivos nobles, vamos, entre comillas, pues nobles son todos, pero vamos a decir nobles, elevados, vocacionales, por los que os gustaría dedicar a la enseñanza. A ver si encontráis alguno, a lo mejor nada más que encontráis del otro ámbito, que también son respetables, igual, pero ¿cuáles podrían ser? Digo, los propongo por si os identificáis con estos u otros que podáis ver. Interés por la juventud, ¿eh? Bueno, pues hay quien se encuentra muy cómodo trabajando con niños o trabajando con gente joven, más que con adultos. Hay, en cambio, quien se encuentra muy a gusto, muy cómodo trabajando con personas mayores, ¿no? Con ancianos. La afición a enseñar, a transmitir, el deseo de transmitirlo, la idealización de la docencia. La docencia es algo maravilloso. Bueno, más vale tenerlo idealizado que no tenerlo ya de entrada. Una valoración de la función docente, o como decía antes, los 100 motivos, ¿no? Porque mi madre estaría muy contenta. Bueno, pues sí, oye. Prestigio, autovaloración. Bueno, estos son los más del campo noble. Los más de tipo prácticos laborales. Bueno, pues que se tiene un salario aceptable para lo que hay, que se tiene trabajo asegurado. Bueno, relativamente, pero en fin, bastante asegurado si no eres un desastre. Que las vacaciones son largas, aunque no tan largas, como parece, y ya sobre todo se han alargado las de los demás ámbitos laborales que no son la docencia. Es decir, un profesor tiene un mes de vacaciones, que es el mes de agosto. Lo que pasa es que es verdad que durante el mes de julio, que está disponible para lo que sea, pues todos los años hay un correo que te mandan a final de curso y te dice: este año ya por fin parece que la consejería va a poner que firmemos todos los días el mes de julio yendo al instituto, ¿no? Y luego cuando lo pincha, pues sale un tío haciendo esto así, ¿no? Es una broma, pero es una cosa que se cuenta, se dice todos los años y que, bueno, pues se terminará por normalizar probablemente. Las vacaciones largas no son de los profesores, son de los alumnos, porque a los alumnos no los vamos a tener julio y agosto en clase. Pero realmente el mes de vacaciones es agosto. Si un profesor está de baja, tiene derecho, de baja porque lo han operado y ha estado 6 meses convaleciente, tiene derecho a pedir el mes de vacaciones después, cuando se incorpore durante el curso. Casi nadie lo pide, también os lo digo. Y también os digo que yo no lo pediría, porque, bueno, pues ya está uno bastante tiempo, pero tienes derecho a pedirlo. Bueno, ahí prevalece el laboral, el profesional, pero solo el de agosto, porque es el mes de vacaciones. Julio no es un mes de vacaciones, julio es un mes de disponibilidad. Los equipos directivos están allí metidos en los centros, pero muchos profesores durante los meses de julio van al centro a preparar alguna cosa para el año siguiente, a coger material, a esto, a lo otro. Y, por supuesto, de la administración te pueden llamar para una comisión de reclamaciones, para tal cosa. Tú estás disponible. Y durante las vacaciones de Semana Santa y de Navidad, pues son las mismas vacaciones ya casi que tienen en el mundo de la sanidad, el funcionariado con los días de asuntos propios que los profesores no tenemos, en fin. De manera que, y por supuesto, la famosa Semana Blanca que se tiene en la provincia de Málaga es un reajuste de días lectivos. Los días lectivos son los mismos en todo el ámbito, no solo en España, sino en todos los países de nuestro entorno, el mismo número de días lectivos. Es decir, la provincia de Málaga tiene los mismos días lectivos que la de Córdoba, solo que es repartido de distintas formas, ¿no? Bueno, pues ya para... Efectivamente, dice, la labor no es agotadora. Algunos días sí, tampoco hay que engañarse. Algunos días es agotador. Y la facilidad para compatibilizar. Es decir, si tú quieres escribir novelas, si quieres tocar un instrumento, si quieres, yo qué sé, dedicarte a muchas otras cosas, la enseñanza, bueno, pues te permite una cierta flexibilidad para compatibilizar con otras cosas. Bueno, esto me lo salto porque no tenemos tiempo y no tiene mucho interés. Y termino con esta diciendo que, a pesar de que la cosa puede parecer muy difícil, pues yo conozco profesores, como dice ahí, con perfil de autistas, que a pesar de todo han sido magníficos profesores diariamente con sus alumnos. Y tú dices, este hombre o esta mujer
cuando se mete en clase, ¿le saldrá la voz del cuello? Pues sí. Hay profesores que a diario dudan y están dispuestos a reflexionar sobre lo que hacen y volver a aprender y a mejorar sobre todo. Hay profesores que rondando los 60 años pues siguen aprendiendo de sus alumnos y dan ejemplo de honestidad a sus claustros. Hay profesores que tienen defectos físicos o psíquicos. Podéis decir, defectos psíquicos sí, pueden tener algún tipo de... Yo conozco profesores que llevan años y años y años yendo al psiquiatra. Y entonces, bueno, pues ya está. El psiquiatra los controla, se toman la medicación que le haya puesto, lo que sea, y van a clase todos los días y no están chalados. Quiero decir que los primeros decir, madre mía, en clase, pues no, dan clases con toda naturalidad, con toda normalidad. Y por supuesto con defectos físicos. Cuanto más dificultades físicas tiene alguna persona, generalmente menos partido le saca a la hora de utilizarla como excusa para trabajar menos o para escurrir el bulto. Eso lo he visto y y por eso digo que he conocido gente con muchos motivos para escurrir el bulto y era de las que menos la escurría. Hay profesores que atraviesan momentos muy difíciles y nadie lo nota. Hoy me dice un alumno, estoy dormido, profesor. Digo, levántate y ponte derecho en clase. Hombre, es que tengo mucho sueño. Digo, ¿y tú qué sabes el sueño que tengo yo y me lo estoy aguantando? Entonces, hay profesores que están pasando por momentos muy difíciles y, sin embargo, en clase, pues casi nadie les nota nada. Hay profesores a los que sus alumnos se los encuentran y están encantados de encontrárselos y además no evitan dirigirse a ellos. Y yo termino poniendo un ejemplo siempre, claro, aquí muy pocos de vosotros seréis padres y madres, pero hay una regla, a mí yo siempre me aplico la regla a mí mismo, siempre cuando veo a alguna persona digo, ¿qué me hubiera gustado que este tío o esta tía me hubiera dado clase? O que le hubiera dado clase a mis hijas o a mis nietos. Del mismo modo, también cuando he conocido directores, que he conocido muchísimo en todos estos últimos años, pues también muchas veces decía yo, una de las reglas que no me fallaba, yo decía, con este no me hubiera importado a mí estar en su instituto siendo el director. Y en cambio con otros decía, con este no hubiera yo querido ni bendito estar en su instituto siendo el director. Entonces es una regla que funciona muchas veces. Os vais a encontrar compañeros que vaya a decir, jope, si yo hubiera tenido un profesor como este, lo que hubiera aprendido, lo bien que me hubiera pasado en clase. Bueno, pues hay profesores que nos hubiera encantado que nos hubieran dado clase, lo que he dicho ahí. Pues nada, adelante con los faroles y contesto todas vuestras preguntas. No tengo que decir que si alguien me conoce o me conocía previamente porque ha estado en mi instituto, ha sido alumno o alumna, o alguien me conoce por algún otro motivo, que no se vaya de aquí sin que nos saludemos, Yo no dejo ninguna pregunta sin contestar nunca. De formación profesional. A veces al día siguiente tengo que corregirme, tengo que decir, lo que te contesté ayer a tu pregunta, no te contesté bien y me lo he mirado y tal cosa. Pero bueno, por supuesto que también un profesor tiene que saber decir, no lo sé. No lo sé. Y no pasa nada. Sobre todo si al día siguiente ya lo sabes. Eso también. Un profesor crece confesando la ignorancia, pero sigue creciendo si resuelve. Hola. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. La mía es una pregunta técnica. Cuando ha hablado de que hay posibilidades de entrar en una bolsa extraordinaria sin aprobar las oposiciones, ¿se refiere sin aprobar el examen o sin presentarse siquiera? Porque hay bolsas, sí, lo digo para sin presentarse siquiera, porque hay bolsas que se abren en precario, porque se habían quedado vacías y, bueno, yo he estado, en mi centro hemos estado 2 meses, yo además lo he padecido porque estaba de guardia a una de las horas que faltaba ese profesor y tenía que ir con ese grupo de alumnos, 2 meses esperando a un profesor de una especialidad, era de mecánica, de automoción, se había quedado la bolsa vacía y el proceso no es tan fácil.
Dices tú, eso tenía que ser muy rápido. Tenía que ser muy rápido, pero también es un sistema lleno de garantías. A mí me han contado en algunas bolsas que no se habían quedado vacías, que han llamado hasta 100 personas, y no les ha interesado una sustitución, pues porque estaban trabajando en otra cosa y tal. De manera que, pero vaya, no es lo habitual, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Eso hay una forma, estar como un amigo mío que ya está jubilado, que cuando era interino estaba todos los días en la delegación, se veían allí un grupo de interinos, estaban allí pendientes a ver si salía algo, y otra manera que es la que yo le aconsejo a los alumnos que pasan por el instituto, cuando me preguntan, ¿y esto cómo está un loro y tal? Algo, tío. ¿Qué les aconsejo? Pues yo les aconsejo que se sindiquen. Todo el mundo, hombre, todo el mundo no, pero la mayor parte de nosotros podríamos encontrar un sindicato que nos fuera más o menos afín. Pues sindicarse es asegurarse una vía de información. Entonces, pues como hay sindicatos prácticamente de todas las, vamos, más o menos para todas las ideologías, pues a no ser que alguien sea asindical, digamos, enemigo del sindicato. Entonces, bueno, pues ya está, te buscas la información por otro lado. Pero es verdad que sindicarse es una vía de asegurarse la información muy práctica, muy práctica. Yo no estoy sindicado, es decir, que no estoy promoviendo, que no tengo ningún interés personal en ello, vaya. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Técnica o se puede discrepar de todo lo que he dicho? Bueno, primero agradecerle la conferencia y quería preguntarle, me ha parecido ver en una transparencia que si hay libros de texto asociados a la asignatura, están obligados a... En la secundaria obligatoria, ¿queréis bien de final? En la secundaria obligatoria hay un programa de gratuidad de libros de texto, lo cual es, desde todos los puntos de vista, mejor que no existiera lo contrario, que no existiera. Porque en definitiva es una conquista social, que los alumnos tengan libros de texto gratuitos, pues es fantástico. No penséis que es un dispendio muy grande, porque si contamos lo que la organización gastaba en becas de libros en una parte de los alumnos anualmente y lo que gasta en libros para todos los alumnos, pero que no son anuales porque duran 4 años, porque se pasan de un alumno a otro, económicamente es un poco diferente. Pero a la vez, la actividad de libro de texto, tú tienes que poner obligatoriamente el libro de texto y tienes que utilizarlo, porque sería bueno que ¿cuál? Si ya es lo que tienes tú. Pero mi pregunta va por, tienes que ponerlo, pero en el máster nos han transmitido en alguna asignatura que la ley no dice eso, o sea, no exactamente dice que sea obligatorio el libro de texto, sino que es un recurso, pero que no tienes por qué dar el libro de texto al alumno, que le puede enseñar la materia o lo que toque de otras maneras. Revisado si había alguna materia que no hubiera puesto el libro de texto. Había alguna materia que no sea muy estricta en hacerlo cumplir, te permite eso que estás diciendo. Lo que pasa es que a los alumnos de secundaria, el programa de gratuidad es que tienen el recurso y hay libros muy buenos, hay libros muy buenísimos, que se debe haber estos libros cuando los vean niños. Pero, al tanto, pues, puede elegir que no puede elegir año a año, porque la gente dice la editorial, lo que es mejor es. Y el bachillerato a los alumnos les da mucha tranquilidad de los libros. El ciclo formativo hay muchos menos casos en los que hay libros de texto y hay que manejarse con otros recursos. Entonces, efectivamente tú puedes utilizar un libro como recurso de fondo, luego hay materia en materia. Hay materias, por ejemplo, de dibujo, en las cuales por ejemplo el alumno es importante, el libro de texto como los recursos de utilización. Pero piensa, un alumno que tenga un libro de historia, un libro de física y química, al final se ve con una cosa. Pero no es obligatorio, ¿no? O sea, La obligatoriedad, yo no estoy muy seguro de que no sea obligatorio ponerla. Lo que pasa es que yo creo que no ser muy estricto en ese sentido. vale. Gracias.
Hola, me llamo Emilia. Primero, me gustó mucho todo lo que ha dicho porque para mí me sirve mucho toda su información. Yo no he estudiado en España, soy de otro país y claro que hay muchas cosas nuevas. Lo que quería saber, bueno, he estudiado un año en la Universidad de Salamanca, pero no pude acabar el doctorado por cosas personales y eso es lo que conozco de la enseñanza de aquí. Yo tengo años de experiencia en otro país. Como docente he trabajado 7 años y aquí en España unos años en academias y campamentos de verano. Y quería saber si esto a la hora de opositar o de trabajar en algún colegio importa o no, o en qué medida. Importa todo, es decir, una de las cosas que no nos ha enseñado a casi nadie, eso se enseña ahora muy bien en los ciclos formativos, en una materia que se llama Formación y Orientación Laboral, FOL y todas las demás. Se enseña a hacer currículum. A nadie nos han enseñado a hacer currículum. A mí me enseñó a hacer currículum, vamos, yo no me hacía falta, pero bueno, cuando a veces tú dices, bueno, pues voy a hacer mi currículum, nunca lo he presentado en ningún sitio, pero me enseñó un profesor, un compañero. Y entonces, todo importa a la hora de... y todo puede importar. No es lo mismo, eso sí, lo que va a ser valorable si para un puesto público que para un puesto en el sector privado, en la concertada. Pero, por ejemplo, el haber sido monitor, el haber dado cursos en un campamento, pues puede ser perfectamente válido para, aunque no sea oficial, aunque no tenga un reconocimiento oficial, pero si lo puedes acreditar, por supuesto que puede ser válido para un centro concertado. Para un centro público a lo mejor no. Para un centro público es que el sector público se puso muy estricto para muchas cosas, en parte para corregir pues ciertos abusos que había, ¿no? Por ejemplo, los profesores hoy día ya no podemos, durante una época, pues valía para los concursos de traslado, que a veces los concursos de traslado para un profesor es algo feroz algunas veces, porque cuando un profesor tiene un destino en el Quinto Pino, tiene la familia, tiene niños pequeños en otro sitio, pues conseguir trasladarse a donde quiere, bueno, es algo vital, ¿no? No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista familiar. Pero a veces hay méritos que no se pueden alegar. Por ejemplo, hubo una época que valían los cursos de doctorado, y había un debate permanente que se decía, ¿por qué no deben valer los cursos de doctorado? Puesto que son un medio para obtener una titulación, el grado de doctor. Entonces, en alguna época valieron, en otra época no valieron. Hoy día ya no valen, para el profesorado del sector público, no valen los cursos que no estén homologados por la Administración Educativa. Para evitar un poco, pues, a veces el mercadeo de cursos que en alguna época ha sido... en alguna época que yo he vivido, escandaloso, verdaderamente escandaloso. Una época que valieron para como méritos para acceder incluso a la cátedra en el profesorado, cursos de baile de salón, con todo el respeto que me pueda parecer el baile de salón, ¿no? Pero un curso de baile de salón me puede tener sentido que le pueda valer a un profesor de educación física o un profesor de psicomotricidad, pero que un profesor de física y química o un profesor alegue o presente un curso de baile de salón y sea un mérito que vale, la verdad. Entonces, se intentó corregir con eso y ahora quizás estemos en un campo demasiado estricto, pero bueno, es así. No sé si lo hemos aclarado suficientemente. ¿Alguna pregunta? Acercarse ya a ti a título personal, lo dejamos aquí, ¿vale? Para no... más cercano, más privada, que me la haga también. Bueno, gracias, Arturo. Nos tomamos 5 minutillos de descanso.